Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque, de verdad, lo que vamos a compartir en este vídeo es algo, bueno, diría que es una auténtica bomba. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos más íntimos de uno de los hombres más codiciados y misteriosos del momento. Prepárense porque Can Yaman está a punto de soltar una bomba y revelar aspectos de su vida personal que hasta ahora solo habíamos podido imaginar. Si son fans de Can, o si simplemente aman las historias fascinantes y los giros inesperados, asegúrense de quedarse hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, un favorcito rápido pero súper importante para nosotros: si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles contenido increíble. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman. El nombre ya evoca imágenes de galanes de telenovela, de abdominales perfectos y de miradas que derriten. Ha conquistado pantallas en medio mundo, ha protagonizado romances de película y se ha convertido en un ícono de la masculinidad moderna. Su presencia en la pantalla es magnética, su carisma traspasa la pantalla y su talento actoral ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Lo vemos en producciones que alcanzan audiencias masivas, interpretando personajes que van desde el galán apasionado hasta el hombre complejo y atormentado. Cada uno de sus proyectos parece ser un imán para los reflectores, generando un fervor inusitado entre sus seguidores. Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito arrollador y glamour deslumbrante? ¿Qué es lo que realmente mueve a este actor turco que ha conquistado corazones por doquier, desde su Turquía natal hasta los rincones más lejanos del planeta? Pues bien, en las últimas horas, Can ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos cosas que, sinceramente, nos han dejado con la boca abierta. No se trata de rumores, no se trata de especulaciones baratas o de los típicos chismes que suelen rodear a las celebridades, sino de sus propias palabras, de confesiones directas y profundamente honestas que nos muestran un lado de él que pocos, o quizás ninguno, conocíamos. Es un desnudo emocional que nos permite vislumbrar la complejidad de un hombre que va mucho más allá del personaje público que hasta ahora habíamos percibido. Por mucho tiempo, la vida privada de Can Yaman ha sido un enigma envuelto en un aura de misterio. Siempre se le ha visto rodeado de admiradoras, de proyectos profesionales que se suceden sin descanso, de alfombras rojas y de flashes de cámaras. Pero muy pocas veces se ha atrevido a mostrar su vulnerabilidad, sus luchas internas, sus miedos o las inseguridades que, como a cualquier ser humano, lo acompañan. Y es precisamente esa valentía, esa decisión de exponerse en su forma más auténtica y sin filtros, la que lo hace aún más interesante y, paradójicamente, más cercano. Él mismo ha admitido que, a pesar de la imagen pública imponente y segura que proyecta, también tiene sus miedos, sus inseguridades latentes y sus momentos de duda profunda. Y es sin duda muy refrescante, casi liberador, escuchar eso de alguien que, a simple vista, parece tenerlo todo resuelto, un camino de éxito pavimentado con oro. Esta revelación rompe con el arquetipo del ídolo inalcanzable y nos presenta a un hombre en constante búsqueda, un ser humano con sus altibajos emocionales y sus propias batallas internas. Una de las revelaciones más impactantes, que nos transporta a sus orígenes, tiene que ver con su infancia y los inicios de su carrera actoral. Muchos de nosotros, al ver su carisma arrollador, su físico privilegiado y su éxito fulgurante, imaginamos que el camino hacia la fama le fue allanado, que el éxito le llegó de forma casi automática, como si fuera un derecho de nacimiento. Pero, como él mismo confiesa, nada más lejos de la realidad. Can ha contado con una franqueza conmovedora que sus primeros años estuvieron marcados por una profunda exigencia personal, una autoexigencia casi brutal, y por una necesidad constante y apremiante de demostrar su valía. No se trataba solo de demostrarlo a los demás, a sus padres, a sus maestros, sino, y esto es crucial, sobre todo a sí mismo. Él confiesa que era un estudiante extraordinariamente aplicado, un joven que se esforzaba al máximo en sus estudios, pero que a la vez sentía una presión enorme, casi asfixiante, por destacar en todo lo que hacía. Si no obtenía las mejores notas, si no ganaba alguna competición deportiva o académica, sentía una profunda decepción, una amarga sensación de haber fracasado. Imaginen esa carga emocional, esa responsabilidad autoimpuesta, desde una edad tan temprana. Esa mentalidad lo obligó, sí, a desarrollar una disciplina férrea, una ética de trabajo incuestionable, pero también, como él mismo reflexiona con un matiz de autocrítica, le generó una especie de autoexigencia extrema,
que en ocasiones lo llevaba a lugares poco saludables, a un agotamiento mental y emocional considerable. Y hablando de su físico, esa imagen de hombre perfecto, de cuerpo escultural que lo ha catapultado a la fama mundial y que es, sin duda, uno de sus grandes atributos, también ha sido, según sus propias palabras, una especie de armadura. Al principio de su carrera, Khan se dio cuenta de que su apariencia física era un activo sumamente valioso en el competitivo mundo de la actuación, especialmente en el género de las telenovelas, donde la imagen suele jugar un papel fundamental. Y sabiamente decidió explotarlo, sacarle el máximo partido. Pero con el paso del tiempo y el aumento de su popularidad, llegó un punto crítico en el que sintió que la gente, el público, los medios, solo lo veían como un cuerpo bonito, como un objeto de deseo, una imagen estéticamente agradable, y que su talento actoral, su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones profundas y para dar vida a historias significativas, estaba quedando peligrosamente en segundo plano, eclipsado por su físico. Esto le generó una frustración inmensa, un sentimiento de infravaloración artística. De hecho, ha revelado con una sinceridad pasmosa que hubo momentos cruciales en su vida en los que estuvo a punto de renunciar a su carrera, a ese camino que tanto le había costado construir, precisamente por esa presión constante de mantener una imagen física que sentía que lo encasillaba, que limitaba su potencial como actor. Imaginen un mundo sin Khan Yaman en nuestras pantallas, sin sus interpretaciones cautivadoras. Sería una verdadera tragedia para millones de fans que lo admiran no solo por su físico, sino por su entrega y talento. Pero la bomba de verdad, la revelación que realmente nos hizo sentarnos, dejar todo lo que estábamos haciendo y escuchar con la máxima atención, tiene que ver con su vida sentimental, un terreno que siempre ha estado rodeado de especulaciones y un interés público desmedido. Durante años, su vida amorosa ha sido descrita como un torbellino de rumores, de novias famosas, de parejas que parecían sacadas de un cuento de hadas, con finales a menudo inciertos. Y aunque él nunca ha negado haber tenido relaciones importantes y significativas, sí ha sido extremadamente reservado en cuanto a los detalles íntimos, prefiriendo mantener esa parte de su vida en un plano privado, lejos del escrutinio público. Ahora, sin embargo, ha decidido dar un paso adelante, romper ese muro de silencio y abrirse de una manera que pocas veces hemos visto. Y lo más importante, no se trata de chismes triviales o de anécdotas superficiales, sino de reflexiones profundas y maduras sobre lo que ha aprendido en el ámbito del amor, sobre las complejidades de las relaciones en la esfera pública y sobre los sacrificios personales que ha tenido que realizar en nombre de su carrera, para proteger a quienes le importan. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, y creo que a muchos de ustedes también les resonará, es cómo ha hablado de la inmensa presión que siente por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Él admite con una sinceridad desarmante que cuando uno es una figura pública de su calibre, hasta el más mínimo detalle de su vida personal, por insignificante que parezca para uno mismo, se convierte en noticia, en objeto de análisis y debate para el público. Y eso, confiesa con una dosis de agotamiento evidente en su voz, puede ser tremendamente agotador y a veces, incluso devastadoramente perjudicial para las relaciones. Ha contado con detalle cómo en algunas ocasiones, la atención mediática sobre su relación ha sido tan intensa, tan invasiva, tan constante y a menudo tan malintencionada, que ha terminado por desgastar la conexión genuina con la persona a la que quería, por erosionar la intimidad y la confianza que son pilares de cualquier relación sana. Es como si la relación estuviera constantemente bajo un microscopio implacable, analizada, juzgada y criticada en cada uno de sus movimientos, y eso, amigos, es algo extraordinariamente difícil de manejar y sostener para cualquier persona, y mucho más para alguien que está acostumbrado a un cierto nivel de anonimato en sus afectos. Pero sus confesiones van más allá de la mera presión mediática. Ha revelado que en el pasado, se ha visto obligado a tomar decisiones vitales muy difíciles, decisiones que han implicado sacrificar a veces su propia felicidad momentánea o sus deseos más profundos y personales, en aras de mantener un cierto orden en su vida profesional, de proteger la estabilidad de su carrera, o, lo que es más noble, para proteger a las personas que ama de la vorágine de la fama. Ha hablado de cómo la fama, si bien le ha proporcionado innumerables oportunidades maravillosas y le ha permitido alcanzar metas que nunca imaginó, también le ha arrebatado una cierta dosis de normalidad, de anonimato, de la posibilidad de vivir experiencias cotidianas sin ser el centro de atención. Imaginen, por un momento, no poder salir a cenar tranquilamente con alguien especial sin que los paparazzi los persigan, o sin que cada conversación,
cada gesto, sea analizado hasta el último detalle por miles de ojos curiosos. Es una carga psicológica y emocional que pocos de nosotros podemos llegar a comprender en su magnitud. Esa renuncia a la normalidad, a la espontaneidad en las relaciones, es un sacrificio silencioso pero profundo que Khan ha tenido que asumir. Y aquí viene otro punto clave, una de las facetas más reveladoras de sus confesiones, su búsqueda incansable de la paz interior. Khan ha sido sorprendentemente abierto al respecto, admitiendo que a pesar de todo el éxito exterior, de los aplausos, del reconocimiento y de la vida aparentemente idílica que muchos imaginan, a veces se ha sentido perdido, vacío o desorientado por dentro. Ha hablado con una honestidad desarmante sobre la importancia fundamental de la meditación, de la conexión profunda con la naturaleza, de encontrar esos momentos de soledad reflexiva, de introspección y de autoconexión que le permiten reconectar consigo mismo, con su esencia, con lo que realmente importa. Ha admitido abiertamente que ha pasado por épocas de ansiedad y de estrés muy fuertes, momentos en los que la presión de su vida pública y las exigencias de su profesión han pasado factura a su salud mental. Y lo más valioso es que ha compartido cómo ha tenido que aprender a gestionar esos estados de ánimo, no recurriendo a soluciones rápidas o externas, sino a través de herramientas personales, de un trabajo interno constante de terapias, de un compromiso consigo mismo para cultivar su bienestar emocional. Y eso, queridos espectadores, es un mensaje increíblemente poderoso y esperanzador. Nos demuestra, sin lugar a dudas, que detrás de la estrella de cine deslumbrante y el ícono de la masculinidad, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propias fragilidades, y que la búsqueda de la felicidad y la paz interior no es un destino al que se llega de la noche a la mañana, sino un proceso continuo, un viaje personal que requiere esfuerzo, autoconocimiento y resiliencia. También ha querido desmitificar un poco la imagen del chico perfecto, esa perfección que a menudo se proyecta en los medios y que genera expectativas poco realistas. Ha confesado con una humildad refrescante que, como cualquier otro ser humano, comete errores. Ha habido relaciones que no han funcionado por diversas razones, decisiones que quizás, con la perspectiva del tiempo, no fueron las mejores y momentos en los que se ha sentido solo, a pesar de estar rodeado de gente. Pero lo importante, según su reflexión, no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos, de levantarse tras cada caída, de crecer y de seguir adelante con determinación y esperanza. Y creo que esa humildad, esa honestidad brutal al reconocer sus propias imperfecciones, sus debilidades y sus tropiezos, es precisamente lo que lo hace aún más cercano, más real y, por ende, más admirable a los ojos de su público. Y para cerrar con broche de oro, una última pincelada de sus confesiones, una visión que me parece fascinante y que nos habla de su ambición y su evolución, su visión sobre el futuro. Khan Yaman no se ve a sí mismo como alguien que se quedará estancado en el mismo tipo de roles, en el mismo género actoral o en la misma industria para siempre. Ha expresado un deseo profundo y genuino de seguir creciendo como artista, de explorar nuevos horizontes, de asumir desafíos diferentes, de quizás incluso probar suerte en Hollywood de una manera más consolidada y con proyectos que le permitan explorar todo su potencial. Pero por encima de todo, ha hablado con una claridad conmovedora de la importancia de encontrar un equilibrio vital entre su carrera profesional y su vida personal. Él dice, y esto es una lección valiosa para todos nosotros, que al final del día, lo que más valora, lo que le da verdadero sentido a su existencia, es tener relaciones sanas y significativas, tener tiempo de calidad para él mismo, para cultivar su bienestar, y para las personas que ama, y sobre todo, sentirse en paz consigo mismo, en armonía con su propio ser. Así que, en resumen, ¿qué nos ha revelado Khan Yaman en esta ocasión tan especial? Nos ha mostrado al ser humano detrás del ídolo, al hombre detrás de la imagen pública. Nos ha hablado con una franqueza impactante de las presiones inherentes a la fama, de los sacrificios a menudo invisibles en el ámbito del amor y las relaciones, de su lucha personal y constante por encontrar la paz interior y de su profundo proceso de crecimiento personal. Ha dejado meridianamente claro que aunque la vida pública pueda parecer glamorosa, perfecta y exenta de dificultades, también tiene sus sombras, sus desafíos ocultos y sus pruebas internas. Y creo firmemente que esa honestidad radical, esa vulnerabilidad expuesta sin artificios, es lo que hace que su historia sea tan cautivadora y tan inspiradora. Nos enseña, de una manera muy real y tangible, que todos, sin importar cuánto éxito hayamos alcanzado o que tan lejos hayamos llegado en nuestras vidas, tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas internas, y que lo verdaderamente importante es cómo elegimos enfrentarlas, cómo aprendemos de ellas y cómo nos transformamos a través de esas experiencias.
Ha sido un viaje verdaderamente fascinante adentrarnos en la vida personal de Can Yaman de esta manera tan íntima y honesta. Espero sinceramente que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan sacado sus propias reflexiones valiosas de todo lo que hemos compartido. Me encantaría más que nunca saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Creen que la fama, con todo su brillo, puede convertirse en un obstáculo insalvable para la felicidad personal y para el desarrollo de relaciones auténticas? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre temas tan interesantes como este. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman, seguro que les encantará y les sorprenderá tanto como a nosotros. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de algo especial que construimos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en esta aventura de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y contenido que les encantará. Un abrazo enorme para todos. ¡Chao!